Grabar. Buenas noches a todos. Martes 15 de junio y ahora vamos a compartir enseguida la pantalla con el capítulo 15 de nuestro texto. Que todavía no lo encontré, pero ya lo voy a encontrar y lo vamos a compartir para que lo leamos juntos. Acá estamos, Éxodo, capítulo 15. Bien, vamos a abrir, compartir pantalla. Ahí estamos. Entonces, entonó Moshe y los hijos de Israel este cántico para Adonai y se expresaron diciendo. Muy bien. Si lo recuerdan, Moshe y el pueblo de Israel llegaron al límite con las aguas, venían los egipcios, se abrieron las aguas, o ellos entraron y ahí se abrieron las aguas, cruzaron, las aguas se cerraron, los egipcios perecieron en el agua y los hebreos se salvaron. La Torá, en general, es un libro escrito en formato de prosa, pero tiene un par de excepciones en donde el formato es de poesía, de shirá en hebreo. Una shirá en hebreo es una canción o una poesía. Vamos a ver ahora uno de los pocos casos de la Torá que tiene una poesía. Y esto es muy dificultoso por dos grandes razones. La primera es que la Torá en general usa un lenguaje muy alegórico, no es literal la Torá, no es para ser leída en forma directa. Entonces, habitualmente tenemos que interpretar cada palabra, cada expresión, y de hecho ustedes lo saben porque es lo que venimos haciendo hace tanto tiempo juntos. Pero cuando además se agrega la dificultad de que es una poesía en donde ya el texto base ya es difícil, porque las poesías son más complicadas que los textos en prosa habitualmente, le agregamos más complejidad al estudio. Pero además, quiero contarles que para aquellos que leen la Torá en forma histórica y crítica, no religiosa y espiritual, descubrieron que los textos poéticos son los más antiguos de todos. Entonces a veces contienen palabras que después del paso del tiempo se perdió exactamente su significado. Por lo tanto, nos vamos a enfrentar a un texto muy difícil. Vamos a interpretar algunas cosas, pero no vamos a meternos en la profundidad total de todo el texto porque es un texto de mucha complejidad y hace falta mucho conocimiento para profundizarlo. Pero en principio tenía que contarles que este texto que... Bueno, ahora quiero sacar esto y no me deja. Vuelvo. Tuve que habilitar dos personas y me quedó. Ahí está, volví. Este texto, que es un cántico que es muy conocido en el pueblo judío, ahora les voy a contar un poquito por qué, porque está en la tfilá, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Entonces, empieza diciendo así: he de cantar para Adonai, ya que él ha manifestado su glorioso triunfo. Al caballo y a su jinete, él arrojó a la mar. Mi fuerza y mi poder es Dios, pues él ha sido para mí mi salvación. Este es mi Dios y lo voy a entronar, el Dios de mi Padre, y lo voy a exaltar. Adonai triunfa en las batallas, Adonai es su nombre. Primer parte del texto, del párrafo, de la canción, de la poesía, orientada a una alabanza a Dios. Si lo habrán reconocido fácilmente, el comienzo de esta poesía es alabar a Dios. A mí me gustaría proponerles que se lleven esto como modelo de vida. ¿Qué significa esta propuesta? Cada vez que algo te salga bien, cada vez que hagas un triunfo, cada vez que obtengas una victoria, cada vez que logres lo que te proponías, en lugar de alabarte a vos mismo
y de creerte que fue todo mérito y tuyo, todo mérito tuyo y todo gracias a vos, y que vos sos el mejor, cosa que si tenés alguna idea te lo va a decir, puedas terminar todo éxito atribuyéndole ese éxito a Dios, a una fuerza que va más allá de vos, a recuperar humildad y a no creértela. No sé si alguna vez les pasó de charlar con alguien muy, muy observante o lo habrán visto en alguna serie. Cuando vos le decís a alguien muy, muy observante de verdad, qué buenas, no sé, qué bien te salió este trabajo, qué bien tus palabras, qué bien. ¿Qué te contesta? Baruch Hashem. Baruch Hashem. ¿Por qué me salió bien? Porque Dios me ayudó. Baruch Hashem es una expresión que no tiene traducción, pero que se suele decir como diciendo gracias a Dios. Entonces, terminó la salvación del pueblo judío. Logramos atravesar las aguas de Yam Suf. Sobrevivimos a la persecución del ejército más poderoso de la tierra en ese momento. ¿Y qué es lo primero que hacemos? Alabamos a Dios. Acuérdense, no alabamos a Dios porque Él lo necesita. Alabamos a Dios para que nosotros recordemos que nosotros no somos dignos de esa alabanza. Para no creértela. Para recuperar humildad. Y además, si ustedes tienen en la cabeza lo que se llama la amida, que imagino que todos en altura saben perfectamente lo que es la amida y no hace falta que yo lo explique, pero por las dudas lo voy a decir, es esa oración que leemos 3 veces por día cuando rezamos en privado. Si estamos solos, lo rezamos para adentro. Si tenemos minyan, a la mañana y a la tardecita, además se canta en voz alta, una parte, o toda, depende en qué sinagoga estén. La amida es la oración central de cada servicio religioso judío, de los 3 que tenemos todos los días, y de cada servicio de Pesach, de Shavuot, de Shabbat, de Rosh Hashanah, siempre hay amida. Cada servicio tiene su amida. ¿Cómo abre la amida? Alabando a Dios. Es decir, lo primero que hago con Dios cuando me comunico no son reclamos, no son demandas, no son críticas. Lo primero es hablar con amor hacia Dios. Entonces, nuevamente, te invito a un modelo así en la vida. Cuando llames a alguien que tenés confianza, que querés, que no hace falta la formalidad, porque ya la conocés y es de confianza, igual no abras la conversación con reclamos. No empieces con críticas. Empezá con lo bueno. Empezá con la alabanza, con el cariño, con el resaltar las cosas buenas, con valorar la relación que tenés. No llames a tu cónyuge después de no haberlo visto en todo el día o después de no hablar durante un montón de tiempo y lo único que tengas que decirle es la comida estaba fea o ¿por qué llegaste tarde? Siempre empezá una conversación con palabras de cariño. Por lo menos este es el modelo que nos propone la tefila y la Torah, ambas cosas. Entonces, volviendo a este modelo de cántico, que se llama Shirat Hayam técnicamente, ¿eh? El cántico, Shirat, el cántico del Yam, del mar. 4. Los carros del faraón y su ejército arrojó a la mar, y a los selectos entre sus oficiales fueron hundidos en el mar de los juncos. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades cual piedra. Tu diestra, oh Adonai, glorificado por la fuerza, tu diestra, oh Adonai, quebrantó al enemigo. Con tu magnánima gloria destrozaste a tus adversarios, liberaste tu ira que los consumió cual tomo. Y con el viento de tu furor se amontonaron las aguas y se irguieron cual muro las ondas. Cuajáronse los abismos en el corazón de la mar. Había dicho el enemigo, voy a perseguir y voy a alcanzar, voy a repartir el botín, saciaré mis deseos, desenvainaré mi espada, los aniquilará mi poder. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar, hundiéronse cual plomo en aguas embravecidas. ¿Quién como tú entre los fuertes, Adonai? ¿Quién como
tú glorificado, como tú glorificado por la santidad, temible y loado, hacedor de maravillas. Bien, tenemos una segunda parte donde si bien continúa la alabanza, no es ya el tema único y central. Acá lo importante, lo más resaltable del texto es el poder que tenían los que venciste. Acá hay una apuesta no solamente en reconocer lo buen Dios que sos o lo poderoso que sos, sino además que el desafío que había para enfrentar era complejo. Y a veces nos cuesta tomar dimensión de los desafíos que tenemos en la vida. A veces lo hacemos a propósito para no asustarnos. No sé si les pasa a veces. Pero a veces no queremos ni pensar el desafío que tenemos por delante, porque si lo pensamos un ratito, tal vez ni lo enfrentamos. Les voy a contar uno personal, que a veces abusé de especialmente el año pasado, y es, no sé si alguno de ustedes se acuerda del año pasado, no me refiero a noviembre y diciembre, sino a abril, mayo, junio. ¿Ustedes se acuerdan lo que era abril, mayo y junio del año pasado? Bueno, sacando los que eran, los que son, y en ese momento ejercían como médicos, que algunos veo acá en la pantalla y tenían que salir, la mayoría de la gente estaba en sus casas. Y estábamos no solamente en casa, sino que teníamos miedo. Era muy desconocido todo y nos daba todo mucho temor. Y así como los médicos tenían que hacer su tarea y tuvieron que enfrentarse a ese miedo y poner el cuerpo, yo tuve que tablado un montón de veces. Y la verdad es que si me sentaba un ratito a pensarlo, no iba. Y no iba no solamente por una cuestión de miedo personal, como le pasó a todos los que sí tuvieron que salir, sino porque uno le da miedo traerlo a la casa. O sea, uno se contagiaba y traía el virus a su casa. Y en su casa uno tiene lo más valioso, lo más sagrado. Y yo decía, si yo me pongo a pensar un ratito, y no voy, no sé, llamo a otro y que vaya otro. Pero la verdad es que hay cosas que a veces uno hace y bueno, las va haciendo y después las piensa más tranquilo. No es lo más recomendable, pero a veces lo hacemos. Por eso, a veces tenemos que poner el tamaño del desafío frente a nosotros y entender lo que estamos por hacer. Y cuando ya está hecho, poner el tamaño del desafío sobre la mesa valora al otro de una manera única. Porque después que pasó todo, es más fácil porque ya sabes que no pasó nada malo, pero igual hay que valorarlo, porque fue mucho riesgo, porque fue muy difícil, porque fue una tarea muy complicada. Por eso, ¿se acuerdan? Ya parece que uno se olvidó. Durante un tiempo, todas las noches, salíamos a la puerta o al balcón de nuestra casa y aplaudíamos a los médicos. Porque mientras estábamos todos encerrados en casa cuidándonos, ellos ponían su cuerpo, su riesgo, su vida y su familia. Entonces, nada, tener la dimensión de lo que se hace es importante y del tamaño de los desafíos que uno enfrenta también. Lo segundo que les quiero contar, que como no lo estamos leyendo en hebreo, ustedes tal vez no se dan cuenta, pero gran parte de Shirat Hayam son textos, Shirat Hayam es lo que estamos leyendo, ¿sí? Del cántico del mar, del cántico este que estamos leyendo juntos. Partes o frases de este cántico son plegarias, son tefilot, son rezos que también tenemos incorporados. De acá se sacan pequeños extractos para diferentes tefilot, porque es poesía. Y cuando rezamos cantamos, y cantamos poesía, entonces hay varios textos que se fueron sacando de acá para usar en tefilot. Y si bien esa parte no la vamos a profundizar en este espacio, porque la mayoría de ustedes no saben hebreo y habría que complicar demasiado las cosas, alguna pequeña referencia vamos a terminar haciendo
de alguna de las tefilot más conocidas que se utilizan y que se sacan de este texto. Pero lo vamos a hacer después que terminemos de leer todo el texto. Si no me equivoco, tengo que arrancar en el 12. Sí, Fabi, sí. Gracias. Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. Conducirás con tu benevolencia a este pueblo que has redimido, lo dirigirás con tu fuerza hacia la morada de tu santidad. Lo oyeron los pueblos y temblaron, el temor se apoderó de los habitantes de Pelayet. Entonces se conturbaron los jefes de Edom, los fuertes de Moab fueron presas de temblor, se desmoronaron todos los habitantes de Canaán, caerá sobre ellos temor y miedo ante la grandeza de tu poder, se habrán de enmudecer cual piedra hasta que haya pasado tu pueblo, Adonai, hasta que haya pasado este pueblo que formaste. ¿No? Tenemos la nueva dimensión del relato. Alabanza primero, tamaño de la proeza en tiempo pasado, y el tercer módulo es futuro. ¿Qué va a pasar con esto que hiciste? Esto va a despertar, va a generar, va a trascender. Lo que pasó acá va a tener impacto en el futuro. Y esta es la dimensión que se abre acá. Voy a usar una metáfora futbolística porque estamos en la Copa América, aunque no nos apasione mucho el juego de Argentina. Argentina jugó ayer. Si hubiera jugado brillante, si hubiera jugado espectacular, si hubiera hecho varios golazos, el próximo rival que nos espera, que es antisemita porque va a jugar en Shabbat, es el Uruguay el viernes a la noche, a las 21, por suerte no es el horario que yo del servicio, pero es el Shabbat, estarían asustados. Saldrían a la cancha diciendo, este partido nos van a matar. Y eso ya es un poco de a tu favor. No pasó eso, nadie se va a asustar por jugar contra este equipo, pero cuando vos haces las cosas bien, eso te trasciende e impacta en los demás. Cuando vos tenés la posibilidad de desarrollar tu potencial, ese potencial tuyo te antecede y va adelante tuyo. Y cuando te acercás a un lugar, cuando te enfrentás a un nuevo desafío, cuando necesitas algo de otro, tu fama, tus éxitos, tus logros van con vos. No hace falta que vos los digas. Cuando sos vos el que los dice, los arruinaste. Cuando vos te encontraste con otro, vos sabés quién soy yo. Vos sabés cuántas pantallitas de Zoom tengo yo en historia o en Torah a la noche. Cuando ya fuiste vos a decir eso, ya no vale nada, ya no sirve de nada, sos un soberbio, perdió. Cuando vos haces las cosas bien, y eso que vos haces bien se va a difundir, porque pasa, porque la gente habla. Habla bien y habla mal, pero la gente habla. A la gente le gusta hablar. Entonces todo se termina sabiendo. Este tercer módulo de la poesía tiene que ver con lo bueno que fue para el pueblo salvarse porque se salvaron los egipcios, pero lo bueno que fue para el pueblo porque eso lo va a predisponer a los demás pueblos cuando ellos lleguen. Y eso es parte del trabajo de cualquier Idishemame, ¿no? Hablar maravillas de su hijo para que abrirles todas las puertas, para que todo el mundo... Perdón, les voy a contar algo personal. Cuando yo era un poquito más que un niño, un adolescente, un post-puber, había un viaje a Israel que uno podía calificar y viajar. Y para calificar y viajar, uno tenía que pasar unas entrevistas con un enviado de Israel que había venido a entrevistarte. Y te evaluaban. Y yo tuve la entrevista y usé una estrategia. Le dije, yo no hablo muy bien hebreo, no tengo mucha base, porque ¿cuál fue mi estrategia?
yo dije, bueno, él va a tener una expectativa baja, yo después voy a hablar en hebreo, y va a decir, no hablas tan mal, está bien tu nivel de hebreo. Porque no es que mi mamá vino y le dijo, uy, mi hijo habla hebreo espectacular, es un genio, y yo me tenía que enfrentar a ese examen con esa presión. Como por suerte no la vio mi mamá antes de que verme a mí, y yo tuve la entrevista, elegí eso. Y como es israelí, como era israelí la persona que me entrevistó y no tienen vueltas, ¿saben qué me dijo? Cuando hice simplemente esa advertencia, me dijo, ok, no hace falta que des el examen, ya está, si no tenés nivel no podés ir. O sea que lo que yo quise hacer para tener una predisposición positiva del otro, bajando las expectativas, y bueno, va a esperar poco, después voy a hablar y voy a decir, bueno, está bien, podés viajar a Israel, porque no está tan mal, no porque sea bueno, sino porque no sos tan malo, casi me deja fuera del viaje, porque casi me anula la posibilidad de hablar. Así que no es bueno hablar de vos muy bien y creártela, y tampoco es bueno tirarte todo abajo para hacerte el humilde, porque a veces te puede salir bastante mal. Pero bueno, no, esto porque les conté que a veces las madres hablan muy bien de uno, y me acordé de eso. Estoy en los chats. Los que atravesaron no se llamaba Mar Rojo. ¿Este cántico es nuevo o está armado a partir de Salmos? Bien, Ceci, no se llama Mar Rojo. Mar Rojo se llama en las traducciones que habitualmente están mal hechas. Esto que atravesaron en hebreo se llama Yam Suf. Y viene a hablar de Sof, que es final, o de un mar que según los historiadores judíos más cercanos a lo religioso, encontraron un curso de agua que queda muy cerca que puede ser llamado el Mar de los Juncos. Pero Suf no es rojo, rojo es Adom en hebreo, así que no hay ninguna conexión con el Mar Rojo, por más que en la mayoría de los lugares dice Mar Rojo, no es Mar Rojo. La lectura espiritual nuestra es el mar del final de una etapa, es simbólico, no es histórico, no es geográfico, no hay ningún mar que hayan cruzado. Quien quiera encontrar un curso de agua cruzado, dicen que por esa zona lo más probable es que hablen del Mar de los Juncos. Y yo alguna vez les conté a ustedes que puede haber una confusión que venga del inglés. Porque Mar de los Juncos, junco en inglés se dice reed, con doble E, y rojo se dice red, con una sola E. Entonces hay una similitud muy gramatical entre junco y rojo en el inglés. No sé si viene de ahí, no tengo la menor idea, pero suena lindo e interesante. Pero no es el Mar Rojo. Y si me preguntabas si este salmo está armado ahí o... no son salmos. Los salmos son 150 escritos de acuerdo a la tradición judía por el rey David, que todavía para este momento le faltan más o menos unos, estamos en el menos 3.300, no, estamos hace 3.300 años, David estuvo hace 2.000, le faltan unos 1.200 años para nacer todavía al rey David, así que esto es poesía, no salmos. La palabra salmos es únicamente atribuible a los 150 que escribió David, que están compilados o recolectados en un texto de la Biblia que se llama Teilim en hebreo o Salmos en castellano. Karina dice, contá cómo terminaste viajando. En la próxima clase les cuento. No, finalmente no viajé, pero no solo por eso, había temas económicos y demás que finalmente no pude viajar. Pero no fui. Fui en otros. El Teilim tiene un usaj. Hay un usaj para decir Teilim. Yo digo todos los días un capítulo de Teilim, pero sé que hay algunos que los sé cantar, pero otros no los sé cantar. Gracias, para aclarar el resto. Nusaj es la entonación o la cantilación de los textos de la Biblia. Cada texto tiene su propia cantilación y no se leen, sino que se entonan, quienes saben, obviamente. Tilim, Zok, en Tilim se dice, Torah se lee,
No, la Torá tiene también, tiene otra, digamos, hay una cantilación que se llaman teamim, que son la cantilación con la cual se cantan los textos de la Torá, y hay otra distinta con la cual se cantan los textos de Naj, del resto de la Biblia, los que no son Torá. Y cada Ahora, uno, las 5 Megilot, que son Esther, Ruth, el Cantar de los Cantares, el Eclesiastés, todas esas son con otra cantilación que tiene otra forma de ser cantada. Digamos, cada texto tiene su manera y su forma de cantilar. Ashkenazim y Sefaradim no tenemos el mismo nusach, cantamos completamente diferente, decimos. ¿Sabés, Samuel, que son 3 los más conocidos? Está el sefaradí, el ashkenazí y el italquí. Hay uno que es exclusivo de los italianos, sí, unos 1000 años de historia. sí. Y después está el argentinaí, que es el chamullá. Ese es el, vos no sabés un poco cómo se canta, pero mandá fruta, chamullás un poquito, ese es el estilo argentinaí. ¿Cómo lo arreglaste? Están todos obsesionados con viaje a Israel. Y a su hijo Shlomo escribió también. Su hijo Shlomo escribió 3 libros, Anita, no escribió salmos. Escribió el Cantar de los Cantares, escribió el Eclesiastés y escribió, me falta uno, Proverbios, Mishlei en hebreo. Se escribió en la juventud el Cantar de los Cantares, los Proverbios en la madurez y el Eclesiastés en la ancianidad. Esos son los 3 textos de Shlomo. También dicen que hay números para cada uno, sí, son 150 y hay una lista publicada en internet, como en todos lados, como todo lo que existe en el mundo, que te dice qué número de salmo tenés que leer para cada situación particular. Si estás muy deprimido, tal salmo, si tenés un juicio, tal salmo, si tenés una enfermedad, tal salmo, si te duele la mano, tal salmo, si no aguantás al moré de la clase de Torah, no hay salmo que te salve. Pero bueno, hay muchas... Yo empecé a decir salmos cuando Ariel estaba en Malvinas y los salmos me ayudaron y desde de la época de Malvinas, del 82, sigo diciendo todos los días un salmo. Está bueno y mucha gente elige salmos para acompañarse en momentos difíciles y está bueno, es una linda práctica. No, pero lo digo en hebreo, a veces lo leo en español, porque tengo en el mismo Teilim, está de un lado en hebreo y en otro lado en español. Como dice Mir, también algunos con su edad juegan con el salmo de la edad, y cuando vas a ver al Rebe, te dan la edad del Rebe con la que murió y te agregás un año, un día, un número, porque cuando vos cumpliste 50 estás viendo el año 51. Entonces te agregas un número a tu año y decís ese salmo cuando lo vas a ver al Rebe. Bueno, hay diferentes costumbres y prácticas. Lo último que le contesto a Cecilia, que es importante la pregunta, ¿quién puso cada entonación? Esto se llama Mesorá. Y la Mesorá se escribió en el siglo VIII. Digo se escribió porque puede ser que haya venido oralmente antes, pero se puso por escrito en el siglo VIII. Y tienen que saber que es súper importante porque la cantilación son las comas y los puntos, son los signos de interrogación y de admiración. El texto no estaba separado, era todo junto. La cantilación es la primer interpretación del texto, porque a vos no te da lo mismo poner un punto aparte que leerlo de corrido. ¿Ustedes saben cómo cambian los sentidos de las oraciones? Bueno, la primera interpretación fue cuando se puso por escrito los símbolos, como le dije, se llaman teamim, que marcan el ritmo de lectura. Y eso le cambia el sentido al texto. Y para eso se puso, para poder leerlo con cierta entonación de contenido, no musical. ¿Ok? Bueno, sigamos con nuestra Torá. Estábamos hablando del impacto en los demás y en el futuro que tiene lo que vos hacés cuando lo que haces es importante. Tú los traerás y los plantarás en la montaña de tu heredad que estableciste para tu morada. Tú lo has hecho, Adonai, el santuario de Adonai que ha establecido tus manos. Adonai reinará por siempre y hasta siempre, pues habían entrado los caballos del faraón con sus carros y sus jinetes en el mar, mas hizo volver Adonai sobre ellos a las aguas del mar. Empero los hijos de Israel anduvieron por lo seco en medio del mar.
Bueno, ahora va a volver a tomar la parte de cántico. Ahí vamos a volver a cortar un segundito. Quiero ver solo una cosa. No tengo toda la traducción al hebreo acá, no sé por qué. Bueno, tendría que buscar otro texto. Justo en esta página de internet hay un error, algo pasa con la parte en hebreo que no está completa. En este agregado que tenemos acá, todavía no cambia el tema, porque ahora va a tomar la palabra Miriam, que es la protagonista de este cántico, de esta danza, que vamos a hablar un poquito de eso, de Miriam y de esto, pero solo para decirles que todo nos va a apuntar ahora al final de salvación del relato. La alabanza a Dios, el hablar del tamaño del desafío, el saber que lo que hiciste va a precederte, todo apunta a que tu vida y tu sentido tiene una dirección y un rumbo, y eso se va a poder cumplir. El objetivo final de este cántico no es solamente dar gracias por lo que pasó, sino es entender que vos sos parte de un plan y de un proyecto más amplio, que no te salvaste porque sí, que si te salvaste es porque tenés una misión en la vida. Y esto es lo que de alguna manera descubrió Viktor Frankl después de la Shoah. Cuando vos tenés una situación difícil, compleja, cuando vos sentís el fracaso o la muerte cerca y lográs sobrevivir y te reponés y te das cuenta que lo superás, tenés que darte cuenta que tiene que haber algún sentido en lo que te pasó. Y el sentido de lo que te pasó tiene que estar asociado al sentido de tu vida. Acá Mirta pone, tiene que haber un para qué. Porque el para qué no solamente es la pregunta frente a cosas malas que te pasan, sino que frente a cosas buenas también. ¿Para qué me salvé? ¿Por qué a toda otra gente no le pasó y a mí sí? ¿Para qué? ¿Qué tengo que hacer yo con esto a partir de esto? ¿Cuál es el nuevo sentido o reforzar mi sentido de vida? Porque si estoy en este mundo y vivo, tengo que encontrar un sentido de esa vida. Armando acá pregunta, ¿quién era Viktor Frankl? Viktor Frankl fue un sobreviviente de la Shoah, alguien que estuvo en los campos de concentración, alguien que desde la psicología desarrolló un método que se llama logoterapia. Implicó encontrar en las cosas que vivís, en las cosas que te pasan, un motivo que a vos te dé fuerzas para atravesarlo. Él entendió que si estaba viviendo todo eso de la Shoah y podía llegar a sobrevivir cuando veía que otros compañeros suyos se morían y no entendía por qué, dice, él es más fuerte que yo y se murió, él parecía más sano que yo y se murió, y yo que no parecía, estoy sobreviviendo, y entendió que había una causa y él podía transmitir, tal vez mejor que otros, lo que fue la Shoah. Abrazando una causa, una razón de ser, un motivo de vida, logrando eso, pudo encontrar fuerzas para seguir adelante. Por eso su libro es El hombre en busca del sentido. Cuando vos encontrás un sentido a tu vida y lo abrazás y lo entendés, lo comprendés, extraes fuerzas que no sabías que tenías. Un ejemplo sencillo para que siempre doy para estas cosas, para gráficamente, es si yo estoy parado en la puerta de mi casa y alguien me dice, corre hasta la esquina y me toma el tiempo, voy a tardar una cantidad de segundos en llegar hasta la esquina. Si en la esquina está alguien que yo quiero mucho, a punto de tener un accidente, y que yo llegue, le puede salvar la vida, les puedo asegurar que voy a correr más rápido. Yo, ustedes todos. Cuando hay un sentido, hay más fuerzas, hay más velocidad,
hay más potencia. Encontrarle un sentido a la vida te va a dar muchas más fuerzas. Fabi, Frankl describe casos de personas que estaban con él en el campo, que él ve que una mañana se levantan como, digamos, sin ninguna motivación. No, Aníbal, tenés muy mal internet. Que ese día, o sea, como que ¿se escucha? No, Aníbal, tenés muy mal internet, no se escucha nada. No. Si querés No escribir. se escucha nada. No. Si querés escribilo, porque no se puede. No hay manera de seguirlo. Betina pone. Lo escribo. También se lee la Torá con Teamín para que sea cantada, porque hablando la gente puede pelear, pero cantando la gente está contenta, en paz. Es un hermoso midrash, es re lindo como explicación. No es el motivo, pero sí. Después, ustedes saben que cada costumbre, cada práctica tiene un montón de enseñanzas. Y esta es como una hermosa enseñanza. Pero no fue la razón por la cual se cantiló o se puso. Pero es hermoso el mensaje, obviamente. El para qué ya lo dije, porque lo vi justo mientras escribía. ¿Te parece que se podría aplicar también a la pandemia, encontrar un sentido, Cari? Por supuesto, 100%. Parte de todo lo que hicimos el año pasado desde Lambert tuvo que ver con eso. Yo fui trayendo en las charlas todo como diferentes imágenes. Una que me gustó mucho, que me llegó a mí mucho, es que nosotros, dentro de unos años, le vamos a contar a la gente que nosotros estuvimos en la pandemia, que yo viví la pandemia. Digamos, esto es algo que mis abuelos no me lo contaron a mí, mis padres tampoco. Yo se lo voy a poder contar a mis nietos. Espero llegar y tener. Pero si llego y tengo, y cuando se lo cuente a mis nietos, ¿qué le voy a contar? ¿Cómo se lo voy a contar? Bueno, atravesar la pandemia sabiendo o creyendo que voy a ser alguien que va a poder contarle eso a sus nietos, me dio otra perspectiva, otra forma de enfrentar esto, ¿no? Esto es algo distinto. Pero él se suicida, supongo que sea suicida. Víctor Frankl, pero mucho después, él sobrevivió a la Shoah. No es que él después desarrolló el método, escribió el libro, tuvo una sobrevida muy importante. Frankl cuenta de compañeros de campo que una mañana se levantaban con poca motivación y ese día se hacen matar. Claro, lo que Aníbal quiere contar es que cuando uno no tiene sentido, cuando uno está desmotivado, cuando uno está, uno termina encontrando la muerte o el accidente o demás. Hay estudios hechos hoy en día por las empresas que la gente que se accidenta en una organización no es solamente mala suerte. Por supuesto que vas caminando por la calle, te cae un lavarropa del techo, no tuviste nada que ver. Pero algunos accidentes están motivados porque estás desconcentrado, porque estás desmotivado, porque estás fuera de tu eje, porque estás mal y eso te trae un accidente. Y hay gente que se enferma porque le bajan las defensas y le bajan las defensas porque no está bien, porque no está encontrando una razón de vida, porque no está motivado. Entonces, mucho nos vemos afectados e influenciados por nuestra manera de encarar, de entender y de ver. Plato caliente es eso. Exactamente, es una posibilidad. ¿Querés agregar algo, Mirta? Dale. Justo Cari decía que si la pandemia la pandemia es un ejemplo de eso. Y yo digo que uno de los tantos ejemplos en pandemia es que Plato Caliente nos dio o nos da un sentido en relación con un otro, con un montón de otros, y me parece que ayuda mucho a atravesar ese momento, ¿no? Encontrarle sentido a por qué nosotros tenemos la posibilidad de estar sanos y hacer algo por el otro, en un contexto tan difícil. Me parece que es un ejemplo a lo que decía Cari, ¿no? Tal cual, Mirta, tal cual, y como dice Cari, vamos Plato Caliente, vamos Pucci. Fabián, Víctor Frankl dice algo sobre la Shoah, sobre por qué sucedió. Él saca alguna enseñanza. No te enojes, pero nos vamos de tema con eso, Armando, no tiene que ver con...
Sí te recomiendo enfáticamente el libro El hombre en busca de sentido, es un libro que todos tienen que leer. Si alguno de los que está acá no lo leyó, lo tienen que leer, es obligatorio. Obligatorio para, no sé para qué, pero es obligatorio. Así que si alguno de ustedes tiene ganas y quiere, léalo. Vale muchísimo la pena. Es un hermoso libro. No es largo, es sencillo de leer y llega al corazón. Así que lo recomiendo. Volvemos a la Torá, porque volvemos a Miriam. 20, ¿no? Tomó Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, el pandero en su mano, y salieron todas las mujeres en pos de ella, con panderos y danzas. Cantó Miriam para ellas, entonad canción para Adonai. Bueno, ahora vamos a la canción. Por eso Miriam se va a transformar en alguien tan querido para el pueblo de Israel en el desierto. Porque Miriam, a diferencia de Moshe y a diferencia de Aarón, va a ser alguien que va a saber canalizar la alegría del pueblo. Y hay que saber canalizar la alegría del otro. Hay que poder guiar al otro cuando está contento. Y vieron que no todos tenemos habilidad para todo. Cada uno tendrá habilidad para algo muy particular y para otras cosas no. Vieron que está muy de... Ya pasó la moda, pero se puso hace unos años muy de moda, la idea de las múltiples inteligencias, ¿no? Hay inteligencias múltiples, no hay una sola. Cuando yo era chico, ustedes se deben acordar, porque sacando algunas excepciones, la mayoría tienen mi edad o más, ¿no? Somos todos de 20. Cuando yo era chico, acá tengo una compañera de la primaria, en un casillero de Zoom, hay una compañerita mía de la primaria, ¿eh? Ella parece más joven, pero íbamos juntos. Si bien por ahí dice Laura Kimmelman, iba conmigo a la primaria. Cuando yo era chico, si eras inteligente o no, dependía del IQ. ¿Se acuerdan del test? El IQ, después entendimos, que mide un tipo de inteligencia, la lógico-matemática. Pero hay múltiples inteligencias. Hay gente que tiene inteligencia espacial, hay gente que tiene inteligencia interpersonal, hay gente que tiene inteligencia intrapersonal, hay gente que tiene inteligencia emocional, hay gente que tiene inteligencia artística, musical, y hay gente que tiene inteligencia futbolística, no sé, por decir algo, por Messi. Entonces, todos tenemos alguna inteligencia y alguna habilidad. Y nadie tiene todas. Entonces, lo que nos va a querer enfatizar la Torá es que Moshe era la persona de la ley, de la autoridad. Aarón era el que amaba, el que traía paz, el que acompañaba. Y Miriam era la alegría. Miriam era la danza, el canto y la posibilidad de estar contentos. Y entonces el éxito del desierto, del liderazgo del desierto, es que fue un trabajo en equipo y que cada uno se ocupó de lo que sabía hacer y dejó en el otro lo que el otro sabía hacer. Y a veces queremos acaparar todas las tareas nosotros, o todas las funciones nosotros, o todos los roles, y no sirve. Cada uno tiene que encontrar en qué es bueno y ponerse contento cuando otro tiene una habilidad que uno no tiene, y no ponerse celoso porque el otro tiene una habilidad que uno no tiene. No voy a dar nombres, pero alguna vez escuché a algún rabino que no le gustaba elegir un Hassán que cante lindo o cante bien porque pensaba que eso lo opacaba a él. Y vieron que a veces uno crece con imitación y otros con diferenciación. Y yo, desde ese momento, yo no era rabino todavía. Dije, cuando yo sea rabino, voy a buscar al mejor Hassán posible, que tenga la mejor voz posible. En aquel momento había sido Darío. Y Darío tiene una voz tremenda. Después, obviamente, después hay gente que le gusta más o no el estilo, lo que sea, como todo. Pero
Nadie va a decir que Darío no tenía voz, o no tiene voz buena. Y me quedó muy marcado eso, porque me parece que uno tiene que no tener miedo a que otro haga algo muy bien. Y esto es el lugar que ocupa Miriam. Miriam es aquella persona que hace muy bien algo que ni a Moshe ni a Aarón le sale, que es canalizar la alegría de un pueblo. Cosa que obviamente es súper importante. Volvemos al texto. Cantó Miriam para ellas, entonar canción para Adonai, ya que él ha manifestado su glorioso triunfo, el caballo y su jinete, él arrojó al mar. Moshe hizo trasladar a Israel desde el mar de los juncos y salieron hacia el desierto de Shur y anduvieron durante 3 días por el desierto, mas no hallaron agua. Y acá terminó. Lo que pasa es que como no está en hebreo, me cuesta, no tengo el hebreo al lado que siempre utilizo, entonces estoy más con menos herramientas. Ahí terminó Shiratayam y empieza el próximo tema, que no sé si quiero abrir porque no da todo, pero por lo menos me le voy a dedicar unos minutos a lo que yo les dije, que había algunos textos que salen de este Shiratayam y que son parte de la tefila, del rezo. ¿Alguno sabe a cuál me refiero específicamente? ¿Qué tefila muy conocida sale de acá? Mi jamoja, Bailim Adonai, mi jamoja, Nedor Kodesh, Nora Teilot. Tal cual. Esa brajá es la brajá posterior al Shema. Mi jamoja. Después de leer el Shema, la primera brajá posterior es mi jamoja. Que se las cantaría para ubicarlos en tema, pero no quiero que se vayan a dormir y tengan pesadillas a la noche. Así que por eso no se las voy a cantar. Pero sí vamos a hablar del texto. Mi jamoja Baelim Adonai es quién es como Dios, perdón, quién es como vos, mi jamoja, quién es como vos entre los dioses. Baelim Adonai. O sea, Adonai es nuestro Dios. Dios, ¿quién es como vos entre los demás dioses? Mi camoja es de vuelta lo mismo, pero me voy a detener ahí porque acá está lo más interesante, ¿no? ¿Qué significa? Ah, mirá, ya María encontró el mi jamoja en la página 27, 20, ¿qué es eso? 34 en el chiquito. 34 del chiquito. Bueno, no me acuerdo la página de memoria. 34. Después del Shema, ¿verdad? El 30 estaba el Shema. En la página 34 tenemos mi jamoja, que es un posible antecedente de la creencia de estos dioses. ¿Quién es como vos entre otros dioses? Si no hay otros dioses. ¿Por qué dice mi jamoja Baelim Adonai? Entonces, la manera de entender esto tiene varias. Una es decir, mirá, el monoteísmo es un proceso. El pueblo está saliendo de un lugar donde se creían muchos dioses. Entonces, en ese lugar que se creen muchos dioses, aparece un Dios que es distinto a todos. Para que de a poco se instale y en algún momento entendamos que hay un solo Dios, no hay uno entre mejor que otros, sino que hay uno solo. Pero la otra posibilidad de interpretar esto es entender que cuando uno se refiere a Dios, no tiene comparación. Y el acento es mi jamoja, no Baelim. ¿Quién es como vos? Mi jamoja, ¿quién es como vos? Y por eso es lo que se repite, después se vuelve a decir mi camoja. Lo repito 2 veces porque esa es la frase central. Y es entender que cuando uno habla de Dios no hay comparación posible. No hay nada que uno pueda sentir, pensar que es el... Por eso es el innombrable. Claro, tal cual. Y entonces, para terminar, algo que ustedes deben conocer, mi jamoja, Baelim Adonai, es Maccabi, la primer letra
de cada una de estas palabras forma la palabra Maccabi. No el club, sino lo que parece que tenía escrito en el escudo Yehuda a Maccabi, el hijo de Matitiau, de los Hashmonaim, cuando peleó contra los griegos. Tenía escrito en su escudo Maccabi, mi jamoja Baelim Adonai. Y según lo que hablábamos antes, los macabeos pudieron derrotar a los griegos porque encontraron un sentido a su vida, porque peleaban por una forma de vida que era dada por este Dios, y porque no había nada igual ni nada comparable y no pensaban resignar ni perder esa oportunidad. Entonces, si nosotros entendemos que nuestra vida es única e inigualable y que vale la pena, tenemos que tener fuerzas para pelear como Maccabi, como Yehuda, pero no para pelear contra otro. Para pelear porque nuestra vida sea una buena vida, porque tengamos una vida en donde hagamos cosas que valgan la pena, que tengan sentido, y porque encontremos siempre en nuestra vida un Moshe que nos ayude a entender y a comprender la ley, un Aarón que nos traiga paz y nos una, y una Miriam que nos ayude a desarrollar la alegría. Y si logramos eso, tenemos la vida asegurada. Así que con esto cerramos nuestro encuentro de hoy. Les deseo buenas noches, que se cuiden, que descansen, y nos veremos en Shabbat o en alguno de los eventos que hagamos en la semana. Chau. Buenas noches a todos. Cuídense. Chao, buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.